¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en este programa dedicado al cine. En estos días se celebra el Festival Internacional de Cine de Morelia y por eso hemos decidido ver al cine y de qué manera esto nos conecta con otras disciplinas y otros temas. Para comenzar, parte de lo organizado por el Festival de Cine de Morelia, una retrospectiva Gilberto Martínez Solares. ¿Quién es este personaje que fue director, guionista y fotógrafo? Bueno, él nada más y nada menos estuvo vinculado con este pachucote. Así que para conocer un poco más de Gilberto Martínez Solares, vamos a la siguiente nota. Gilberto Martínez Solares nació en 1906 y él, por razones de que le hacen un mal diagnóstico de salud respecto a que aparentemente estaba enfermo del corazón, tiene que viajar a Estados Unidos en un principio con la idea de buscar tratamiento allá y deja sus estudios de Derecho, pero estando en Hollywood, él tiene la posibilidad de hacer un primer aprendizaje sobre el cine, algo que comparte con gente como Roberto Gabaldón, con el propio Alejandro Galindo, con Emilio Fernández. Se interesa en un principio mucho por la fotografía, pero estando en París con su estudio fotográfico con su esposa, se entera de que se va a iniciar el cine en México porque está ocurriendo la transición del cine mudo al sonoro y entonces decide venirse a México y en alguna medida continúa su aprendizaje sobre cine en México, porque antes de debutar formalmente como director en 1939, empieza a hacer unos primeros desempeños profesionales como director de fotografía y va a ensayar con varios géneros justamente hasta que a partir de su última aventura, creo que ahí es donde comienza su decantarse por el género de la comedia. Oye, ¿qué crees que contigo voy a poder hacer un ceviche? Que en realidad cultivó todos los géneros, los mejores y los regulares, hay que decirlo, y que hizo cine de melodramas, cine de aventuras, cine de luchadores, cine de narcos, cine de el llamado cine lépero de los últimos años, de los años 70, 80. Soy tu amigo, ¿no? Creó todo un personaje con los filmes que le dio a Germán Valdés Tintán. Yo creo que el mejor resultado como director de comedia lo tiene con Tintán. Tenemos a este personaje que es un pícaro, pero además tiene la característica en algún momento de ser un pícaro pachuco, un personaje marginal, un personaje que no es ni de aquí ni de allá, como dirían ellos en sus diálogos, pero luego lo va transformando un poquito para quitarle lo pachuco y convertirlo en este tipo de pícaro urbano que tiene que ser muy astuto, que tiene que ser muy audaz. Es un personaje que a pesar de todas las desgracias y todas las peripecias que tiene que enfrentar, nunca pierde el buen humor, nunca pierde la disposición para resolver sus conflictos. Gilberto Martínez Solares se da a la posibilidad de hacer, por ejemplo, crítica respecto a las aspiraciones, las ínfulas de las clases medias mexicanas. Hay una película maravillosa de él, que es La familia Pérez. Es la más bonita de la casa porque tiene un pretendiente formal y rico. Es cuando da el primer despunte de su gran capacidad, no solamente para hacer comedia, sino para parodiar realidades sociales y para parodiar al cine mismo. Si piensas en películas como La marca del zorrillo, es una parodia de las películas del zorro que en Hollywood está haciendo Tyrone Power. Si piensas en películas como Sinbad el mareado, pues se refiere a Sinbad el marino. ¿No tiene un pedacito de limón que ya no le sirva? ¿Gusta? Gracias. ¡Ay, no! Cuando ves El chismoso de la ventana, está parodiando La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Es decir, yo me puedo imaginar a Gilberto Martínez Solares
viendo las películas de todos estos cineastas, todos estos géneros, y a la vez disfrutándolas, por supuesto, las películas, pero a la vez empezando a pensar, a ver qué guión puedo hacer para parodiar esta película, para divertirme a costa de este tipo de película y a costa de este tipo de personaje. Entonces, independientemente de que es una comedia muy sana, una comedia muy decorosa, eso hace que sea un cine todavía muy para familias. Continuamos con más de lo que hay en Morelia. Ahí se ha presentado la versión restaurada de Amores Perros a 20 años de su estreno. Película dirigida por Alejandro González Iñárritu, escrita por Guillermo Arriaga. Esta cinta fue un parteaguas porque posicionó de nueva cuenta a nivel internacional al cine mexicano, que es un reconocimiento que goza hasta nuestros días. Nosotros queremos recordar esta cinta desde los efectos especiales. Conversamos con Alejandro Vázquez para conocer cómo fue hacer Amores Perros. Yo creo que la película de Amores Perros es un parteaguas también en la cinematografía nacional, ¿no? Porque voltearon a vernos, ¿no? Voltearon a vernos y fue efectivamente mucha gente que sigue trabajando en la industria, ¿no? Que estuvo participando en este proyecto. ¿Qué vamos a hacer, Hidalgo? 1, 2, 3, ¡pum! Hay muchas acciones y muchos efectos que no parecen efectos, que parecen que son parte de lo que pasaba en ese momento. Tuvimos una acción, yo recuerdo cuando matamos al empresario en un restaurante chino, recuerdo, en las calles de Reforma, ¿no? Tuvimos que coordinar, que era un cristal templado, ¿no? Llegaba el vagabundo y disparaba, y se tenía que formar un hoyo para que se craquelara todo y nada más quedara el hoyo, lo cual lo hacía muy impactante, y que a la vez se registrara el impacto en el empresario, ¿no? Y todo estuviera coordinado porque eran diferentes sistemas. Muévalo más, muévalo más, levántelo. Para que se le vea la herida. Ok, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero sí, la preparación del choque tuvo de verdad mucha atención por parte nuestra y por parte del departamento de cámara, de dirección y de todo el mundo, obviamente de producción, ¿no? Afortunadamente me dieron la oportunidad de tener una prueba, ¿no? Previa al choque con otros vehículos en una área, en un estacionamiento abierto, donde pude probar los sistemas que íbamos a utilizar para este choque, donde el carro pequeño, recuerdo que creo que era un Sentra pequeño, sí era un carro pequeño, iba controlado, control remoto, ¿no? Con un muñeco, ¿no? Un muñeco del perro, un muñeco de la actriz, y todos los controles iban a control remoto. Y por el otro lado, el Gran Marquis, el Gran Marquis negro, que lo manejó un stunt que se llama Gerardo Moreno, ¿no? Tenía todo un sistema de protección, ¿no? Que le llamamos, de un roll bar, pero un roll bar hasta móvil, porque si en un momento dado se corría el motor por la fuerza del impacto, estaba preparado para que el roll bar lo protegiera y protegiera las piernas del stunt. También tenía un sistema de detección del impacto para que después de ciertos kilogramos de presión en la parte frontal del auto se empezaran a activar ciertos mecanismos, ¿no? Como había un pequeño robot, ¿no? de metal, ¿no? Que simulaba el copiloto y que se estrellaba contra el parabrisas. Que también hicimos un ensayo previo y se abortó porque perdimos de control el carro pequeño, porque tuvo un impacto unos momentos antes de la toma definitiva. El carro negro, el Gran Marquis, le pegó al Sentra exactamente donde estaba el transmisor de la computadora, el receptor de la computadora. Entonces no tenía yo control por el joystick y mi gente lo fue a parar con sandbags
y cosas lo detuvieron. Reparamos la avería porque yo tenía refacciones de esto, los muchachos arreglaron el golpe y antes de que se nos fuera la hora mágica que quería el fotógrafo, en este caso nuestro amigo Rodrigo Prieto, logramos hacer la toma, ¿no? La cual ya lo demás es historia. Es un proyecto donde yo en especial recibí el apoyo de producción y de dirección para llevar a cabo lo que me encomendaron de la manera más correcta que creo yo pude haber hecho en esa época, ¿no? No, lo que yo pedía me lo dieron y lo agradezco. Y se ven los resultados ahí. ¡Métele, cabrón! ¡Métele, güey! Es momento de hacer una pausa. Al regresar conoceremos la presencia de las mujeres en el cine y también cómo se construyen espacios sonoros. Y también queremos hacerles una atenta invitación para que nos visiten en nuestro portal Noticias 22 Digital para conocer un poco más en torno a Gilberto Martínez Solares con una versión más extensa de la entrevista que les presentamos hace un momento. Dicho esto, una pausa y volvemos de inmediato. Continuamos aquí en Semanario N22. Vamos a conocer un proyecto que se llama Mujeres Lab. En la historia del cine, por supuesto que ha habido directoras, pero es en el siglo XXI donde las mujeres han tenido una mayor participación en absolutamente todas las áreas de la producción cinematográfica. Cuando observamos esto, también la pregunta es de qué manera podemos democratizar la participación en cada una de estas áreas para lograr mejores productos cinematográficos y también una mejor sociedad. De eso va la plataforma Mujeres Lab. Ahora vamos a conocer la importancia del sonido. El sonido puede crear espacios. Imagínense cuando estamos frente a una película. Las imágenes dicen una cosa, la fotografía nos dice otra cosa, la música también. Pero ¿qué ocurre con los sonidos? Los sonidos crean espacios e influyen en la forma en la que vemos el cine. Conozcamos qué es diseño sonoro. Dice Aurora Ojeda, quien es una sonidista experimentada, que un buen diseño de sonido cubre todas las experiencias en las que se vive la cinta fuera de las salas de cine. Esto pensando en todas las formas en las que vemos películas hoy día. Si está bien hecho, todo lo que está ahí debe funcionar cuando vas de lo grande a lo chiquito. Pero ¿qué hay detrás de todo este escaparate de ruidos con los que también se narra la historia, además de la imagen? Para que haya un diseño de sonido, tiene que haber una comunión de la imagen, la historia y el sonido, y eso tiene que ver pues con la cabeza también del que dirige y todos, ¿no? los que trabajan en este departamento ser también realizadores. Y también dentro del sonido, digamos, hay varios departamentos. Entonces, digamos que el diseño es una cosa que engloba todo lo que se escucha, ¿no? Entonces, si engloba todo lo que se escucha, ¿qué elementos forman parte del sonido de una película
y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. La banda sonora cinematográfica se compone pues de varios elementos, ¿no? Pero solemos agruparlo en 5 elementos. El sonido directo, que es el sonido que nosotros grabamos en el momento del rodaje. Dentro del lenguaje sonoro, digamos que lo más importante del sonido directo es que el sonido sea correspondiente al plano y al espacio que estamos tratando de retratar y de audiovisualizar, ¿sí? Digamos, la tarea es como encuadrar el sonido a lo que estamos viendo. Y es la columna vertebral de nuestra banda sonora, ¿no? Y cuando hablo de columna vertebral también hablo de la bocina del centro de la pantalla. Pero también están los ambientes, la atmósfera de la película, como bien me explica Aurora, que van de escena en escena. Están también los folies o los incidentales, que son ruidos que generan los personajes dentro de la pantalla, como los pasos, cuando se toma un objeto, el ruido de los golpes. Estos sonidos dotan de personalidad a los personajes, pero aún hay más. Después vamos a hablar de los efectos. Los efectos también son ruidos, digamos, ¿no? Pero estos ruidos normalmente tienen una función dramática dentro de la banda sonora, ¿sale? Nosotros cuando ponemos un efecto estamos queriendo decirle algo al espectador. Bueno, la música. Hay 2 tipos de música en una banda sonora. Una es la que escuchan los personajes y nosotros somos cómplices de eso, y otra es la que nos pone el director a nosotros, los espectadores, para generar un determinado mood o no un estado determinado. Lo visual es algo a lo que estamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, con el sonido nosotros podemos trabajar cosas que no necesariamente estamos viendo y podemos manejar emociones y podemos manejar todo. Los diseñadores de sonido lo que hacemos es armar una banda de ruidos con diferentes elementos para nada más tener la atención del espectador siguiendo la historia. Si el sonido juega en tanto y ocupa más paredes, por decirlo de alguna forma, más allá de la pantalla, ¿cuál es la importancia que se le da al sonido en las producciones cinematográficas mexicanas? He estado cambiando la situación. Yo me enorgullezco de que los directores jóvenes son más abiertos al tema del sonido, y los productores jóvenes también. Los presupuestos están mal, las condiciones en las locaciones están mal. Pero digamos que yo sí veo una luz en el fondo del camino con estos chicos que estamos sacando a la calle. Seguramente después de esta nota verán al cine de una manera diferente y escucharán no solamente sus espacios, también esas atmósferas y experiencias. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, conoceremos más del cine, de qué manera la pandemia ha impactado en las narrativas cinematográficas actuales. Continuamos aquí en Semanario N22. Seguramente usted ha experimentado durante estos días de pandemia que de pronto todo cambió. Y cuando nos referimos a todo, es incluso la forma en la que sonaba la ciudad. A veces mucho silencio, a veces captábamos otro tipo de sonidos que estaban allí pero que pasaban desapercibidos para nuestros oídos hasta este momento en el que todos tuvimos que frenar. ¿De qué manera eso se refleja en una creación cinematográfica? Este es el trabajo que se llama Sonidos del Confinamiento. Nuestra rutina antes de la cuarentena se centraba en un ritmo de vida tan rápido que incluso los ruidos formaban parte de ella. Muchos de ellos se pausaron por un momento. Sin embargo, otros empezaron a tener mayor apreciación en nuestra cotidianidad. Sonidos del Confinamiento CDMX es un cortometraje que nos enseña a escuchar y a apreciar el verdadero sonido que tiene esta cuarentena, y a través de entender cómo la viven los demás. Y médicos.
exigían el alta médica de su familia. Como que al principio de la pandemia estábamos como muy abrumados con muchísimas noticias. Entre estas noticias era la violencia contra el personal médico. Ahí fue cuando dijimos, no, a ver, hay que ver qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? ¿Qué de esta información o ruido que estamos recibiendo es distracción y qué sí es información de verdad, ¿no? O sea, aún está rompiéndose ahí la comunicación. Fue un ejercicio muy personal para explicarnos el fenómeno que estamos viviendo. El hilo conductor de este cortometraje, como su nombre lo dice, es el sonido, que acompañado de imágenes de la ciudad, vislumbra las diferentes situaciones que se viven en ella. Tocan varios temas aquí, o sea, entre ellos ese problema de personas que no quieren casa Sí, cuando te piden que te quedes en casa, ¿no? Justo hay una toma, ¿no? O sea, mucha gente dormida en la calle y la voz de, no sé, López Obrador, creo, diciendo... López-Gatell, López Obrador, sí. Hay que quedarnos en casa, ¿no? Y es como, sí, pero no muchísima gente, miles de personas en esta ciudad no tienen casa. Vivimos en una ciudad caótica y de pronto estos sonidos de gente en el metro y terminan, ¿no? Pero cambiamos a un ambiente sonoro completamente distinto en el que ahora esos sonidos cambian a notas de amarillistas, las voces de los líderes de opinión del país, las voces de los políticos del país, de los especialistas. Entonces, es como, ¿a quién escucho? ¿No? Entonces, silencio. Aquí lo importante es lo que está pasando dentro de los hospitales, ¿no? O han agredido al personal de salud. El Comité Internacional de la Cruz Roja identificó un total de 53 casos de agresiones en contra del personal de salud en México, con 94 afectados directos en 20 estados de la República Mexicana, entre el 20 de marzo y el 20 de mayo. ¿Dónde comienza el problema? ¿Por qué se lastima al que nos quiere ayudar? Son personas, ¿no? Y por eso decidimos terminar así el video, ¿no? Con las grabaciones de los enfermeros y las enfermeras hablando con su familia, porque también tienen familias y porque también tienen sentimientos, ¿no? Y vida, y cosas afuera, además de su trabajo, como la gente que está en cuarentena y que logró hacerlo y como la gente que sigue trabajando, ¿no? O sea, son personas. Entonces, creo que eso es uno de los puntos más fuertes. ¿Madre? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué pasó? Que pues, ¿cómo estás en tu trabajo? Bueno. Hola. Muy bien, muy cansada, pero ya salí. Me tocó entrar a la primera y ya saqué ahorita. ¿También bien? Sí, nos sensibilizó muchísimo. Regresamos aquí a la normalidad. La verdad es que con otra perspectiva. Creo que empatía es lo que más nos dejó. Y cierta paz, como dices, ¿no? De conocer lo que sí se está haciendo y ver luz al final del túnel, ¿no? Cuando ya estábamos en una desesperanza total. Estamos dejando nuestra vida. En las primeras semanas de la pandemia, la UNICEF lanzó una alerta, porque era la niñez y la adolescencia quienes estaban padeciendo en silencio el encierro que provoca la pandemia. Sobre esto va el cortometraje de la cineasta Natalia Beristain, que se enfocó en los cuidados de la niñez en estas semanas. Esto forma parte de la serie Hecho en Casa. Everyone is at home. ¿Me escucha? En julio de este año, 17 miradas sobre el confinamiento fueron puestas en la pantalla de Netflix bajo el nombre Hecho en Casa. Convocados por Pablo Larraín, cineastas de todo el mundo crearon una pequeña narración sin romper las reglas del confinamiento del lugar en donde se encontraban. Una de estas miradas fue la de la mexicana Natalia Beristain, quien se centró en la perspectiva de la niñez frente a la pandemia, sus emociones y las labores de cuidado. Yo hice este corto en mayo, o sea que teníamos
poco menos de 2 meses en confinamiento. Y creo que lo que había era como un montón, o bueno, sigue habiendo, son un montón de preguntas. Porque bueno, al final mi confinamiento sobre todo ha sido compartido con mi hija, que si bien pasa una semana conmigo y una con su padre, pues mi espacio vital es con ella. Y pensando en cuando me invitan a hacer este corto, pues los pocos días que hubo como para reflexionar sobre de qué lo quería hacer, pues invariablemente como que la primera pulsión me llevaba a mi hija. Pues yo grababa con mi hija, nosotras dos en la casa. Un día nos ayudó una vecina, o sea, es como asegurarte de grabar más mientras le tienes que hacer de desayunar a tu hija y que coma relativamente nutritivo mientras los trastes no se te desbordan, pero tienes que editar, o sea, sabes, como que era muy surrealista, o sigue siendo muy surrealista. Y hay un momento en donde pues yo me doy cuenta, por ejemplo, bueno, no es que me doy cuenta, refuerzo, porque lo sé, pues como la crianza en colectivo, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues yo me apoyo muchísimo en mis padres, en ambos abuelos, abuelas de mi hija, en el papá de mi hija, en esta vecina, por ejemplo, que te digo que tiene una hija un poco más chica que la mía, en mi propia pareja, en la trabajadora del hogar de mi casa, en fin, como que tengo una red que he ido logrando armar con los años y que me permite también de pronto tener una vida laboral que muchas otras no tienen, ¿no? O que es muy difícil acceder a eso porque si no tienes esa red de cuidados que te apoyan, pues no hay manera. Y un momento como pues te estampa en la cara como lo vital de ese tipo de relaciones. Sí, tienen esta cosa como del presente, que creo que es muy, muy importante. Entonces es como, por un lado, la enseñanza profunda del presente y de no estar anclado a otra cosa, y por otro lado, la añoranza incluso desde una niña de 5 años, de decir, puta, pero sí extraño, ¿no? Pues yo creo que sí, para los niños y sobre todo para los adolescentes. Siento que hay ahí como pues que sí estamos en deuda, pues, o sea, como dices, no de que yo adulta voltee y mire y narre desde mi óptica hacia ellos, sino como decirles, aquí están las herramientas, háganle, porque sí es otra manera de entender el mundo. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 con esta propuesta cinematográfica todo de creadores mexicanos que nos invitan a reflexionar no solamente en este cotidiano y que nos cuenten historias, sino también cuál es la importancia de muchos elementos de los cuales está rodeada nuestra vida cotidiana. De alguna manera, de eso se trata el arte y de eso se trata el cine, de cómo a través de la expresión cinematográfica podemos reflexionar un poco sobre aquello que vivimos día a día. De esta manera llegamos al final, los invitamos a que nos encontremos de nueva cuenta dentro de una semana aquí en Semanario N22 y a lo largo de la semana a través de Noticias 22 Digital.